Gracias, señor presidente. Cuando el Pleno del Congreso acaba de ver el debate final de las cuentas del presupuesto para el año que viene, vemos ahora la contabilidad, que es el último año de esta legislatura, vemos ahora la liquidación final del que fue el primer año de esta legislatura, del año 2012. La primera consideración que habría que hacer y que hacemos desde mi grupo parlamentario es que, como lo ha dicho el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, había que agilizar la forma en que se contabiliza y la forma en que se fiscaliza para que de forma ideal a finales de un año se viese el presupuesto del año siguiente y se viese la liquidación final y definitiva del presupuesto del año anterior. Todavía queda mucho que andar para llegar a ese punto. Pero mi grupo parlamentario quiere hacer constar que este primer presupuesto de la legislatura, el presupuesto del año 2012, fue un presupuesto en el cual se empezó primero amagando. Es un presupuesto que se aprobó en el mes de marzo. Se quiso esperar por parte del Gobierno a que transcurriesen las elecciones autonómicas en Andalucía para no mostrar cuál era su verdadera línea de carga, ¿no? Una línea de carga que el Ministerio de Asuntos Exteriores calificó en su momento como presupuestos de guerra y efectivamente se convirtieron en unos presupuestos de guerra y sabemos contra quién, contra la gente que menos tiene en este país y contra los trabajadores. Fueron los primeros presupuestos generales del Estado que se hicieron después de la reforma del artículo 135 que se reformó en el año 2011. Fueron unos presupuestos que supusieron e iniciaron un camino de la recentralización del Estado, como así queda de manifiesto en estas cuentas. Fueron unos presupuestos que se hicieron después de una reforma laboral manifiestamente regresiva que nos ha conducido a una situación terrible en la cuestión del desempleo, que es una de las cuestiones que no ha comentado como exitosas el portavoz del Grupo Popular que ha intervenido en el punto anterior. Fueron los presupuestos de los recortes radicales, fueron los presupuestos de la amnistía fiscal, una amnistía que en el presupuesto inicialmente se había cifrado en unos ingresos que se iban a obtener de 2.500 millones de euros y que al final quedaron en unos apenas menos de la mitad, 1.195 millones de euros. No se alcanzaron los objetivos y, sin embargo, sí que se produjo un ataque a la consolidación de la lucha contra el fraude fiscal mediante esta amnistía fiscal que no obtuvo ninguna justificación. Unos presupuestos que no apostaron por la fiscalidad ambiental, todo lo contrario, supusieron la criminalización de las energías renovables. Unos presupuestos que supusieron el desplome de la inversión pública y la poca que hubo absolutamente desequilibrada. Los presupuestos de los recortes, de los hachazos en recortes, los más sangrantes en I+D+I, en sanidad, en educación, en ayuda oficial al desarrollo, que se ha ido profundizando todos estos recortes en años anteriores. Fue el año de la congelación, de la nueva congelación de las retribuciones de del personal público, el año que se les quitó la paga de Navidad, el año del rescate por el MEDE al sector financiero, el año que se siguió sin reponer los efectivos. Recortes significativos, el 97% además que afectaron a administraciones locales y autonómicas, el 97% en las políticas de fomento de empleo a entidades locales y a las agencias de empleo y desarrollo local, el 55% en las transferencias a las comunidades autónomas para el desarrollo de políticas ocupacionales. Se convirtieron en los presupuestos más restrictivos de la democracia en aquel momento y después lo han seguido siendo los presupuestos siguientes desarrollados por el Partido Popular. Y cuando miramos las cuentas que nos presenta el Tribunal de Cuentas nos encontramos con que vivimos el día de la marmota prácticamente, señorías. Al final vemos que tenemos los mismos problemas en la presentación de la cuenta general año tras año, gobierne el Partido Socialista o gobierne el Partido Popular. 55 de los 64 organismos autónomos estatales han presentado las cuentas, 7 de las 8 agencias estatales, 18 de las 21 organismos públicos, 14 de los 17 fondos, 16 de los 20 consorcios. No figuran 20 entidades, 14 no han enviado sus cuentas, 2 auditorías muestran una opinión denegada por un importe total en esas 2 auditorías de 1.039 millones de euros. Se han incumplido las resoluciones que año tras año viene aprobando el Congreso y el Senado. El Tribunal de Cuentas dice que la Intervención General de las Administraciones Públicas debería integrar sus cuentas. 30 entidades han rendido sus cuentas fuera de plazo. 80 entidades no han publicado, han publicado el resumen de sus cuentas en
en las publicaciones fuera de plazo y 8 ni siquiera lo han publicado. El Tribunal de Cuentas da opinión no favorable para 89 entidades, a 55 da la opinión con salvedades, 1 la da desfavorable y a 5 le deniega opinión por la falta de información. Falta homogeneidad de criterios a la hora de elaborar los estados contables. El Tribunal detecta errores contables en el sistema interno. Detecta que hay unas modificaciones de créditos iniciales con falta de criterios para la justificación. Hay más de 5.500 millones pendientes de reconocimiento de gastos del ejercicio, 4.375 de ejercicios anteriores. Defectos en operaciones por importe negativo de 3.396 millones. Obligaciones pendientes de pago por 9.086 millones al cierre de toda la contabilidad. Con antigüedad superior a los 4 años. Hay cuestiones que son históricas, propias casi del Pleistoceno medio. Las transferencias sanitarias al País Vasco, por el tema de la Seguridad Social, País Vasco y Navarra, son cuestiones pendientes desde los años 90 y que ningún gobierno, ni las anteriores ni este, han conseguido solucionar y que año tras año el Tribunal de Cuentas va diciendo. Derechos pendientes de cobro por valor de 19.000 millones, el 12,5% de ejercicios anteriores al que estamos liquidando, que es el de 2012. Un índice de ejecución solamente del 92,8 a la liquidación del ejercicio. Luego fue el año del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, donde se desvió además la deuda pública en 2.421 millones, donde los ingresos por deuda pública se multiplicaron e iniciaron un camino ascendente que ha llevado a que hoy en día el Estado español esté en unos índices de deuda pública próximos al 100% del PIB, algo rebajados después de la inclusión en el PIB de los números de la prostitución y otras actividades. El año que se utilizó desmesuradamente por primera vez el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, se utilizó en más de 7.000 millones de euros dispuestos para pagar pensiones y no solamente eso, sino también para pagar la gestión de las pensiones, la gestión que nosotros entendemos que debe ir, nosotros, y es la doctrina aprobada por esta Cámara, que debe ir a cargo de los presupuestos generales del Estado y no ni del Fondo de Pensiones ni de las cotizaciones de los trabajadores. Nos llamó poderosamente la atención el incremento en la recaudación por parte del Estado de las multas, lo cual se muestra qué carácter recaudatorio iba adquiriendo el Estado. Se incrementó se incrementó el gasto en el FLA, en el FROB, en la amortización de deuda, es decir, en acabar pagando lo que otras administraciones habían gastado sin tener consignación presupuestaria, y véase el caso palmario del País Valenciano, en el cual se desmandó durante años los gobiernos del Partido Popular y al final nos ha acabado convirtiendo en la comunidad autónoma con un mayor nivel de endeudamiento. Y, mientras tanto, para pagar todo eso se recortó, y así lo deja blanco sobre negro la Cuenta General del Estado del año 2012, en todas las áreas, destacando sobre todo las disminuciones en investigación y desarrollo y en fomento del empleo. Se incrementaron las operaciones financieras corrientes en un 104%. Finalmente se ingresó muchísimo menos de lo previsto en la amnistía fiscal, apenas 1.195 de los 2.500 millones presupuestados. Continúan las deficiencias en los inventarios, que es un tema absolutamente recurrente año tras año en las cuentas y en las liquidaciones de las cuentas por parte del Tribunal. Y luego el informe que remitió el Estado habla que las aportaciones al FROB de 12.000 millones directas, aparte de los 39.000 millones que se ingresaron desde el vía MEDE, el Estado confiesa como deterioro 6.750. Y el Tribunal de Cuentas dice que toda la aportación del Estado a ese fondo debe ser considerado como deterioro y como fondo perdido. El Fondo de Reserva de las Pensiones cerró el ejercicio con 61.000 millones tras haberle detraído 7.000 millones y continúa en esa dinámica el Estado. Bajo nuestro punto de vista, el presupuesto, la liquidación que se plantea del año 2012, inició un camino del cual hoy, a pesar de que el portavoz del Grupo Popular el punto anterior se ha mostrado absolutamente orgulloso, no se puede mostrar para nada orgulloso bajo nuestro punto de vista, porque aunque
la economía pueda crecer según determinados índices, la verdadera tragedia de este país es que prácticamente 1 de cada 4 personas en edad de trabajar sigue en desempleo y no se les ofrece ninguna esperanza con las cuentas nuevas, igual que no se les ofreció ninguna esperanza con este presupuesto del año 2012 que hoy liquidamos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Sisto.